Buenos días, Kim. ¿Qué tal? Bien, gracias. Voy a lanzarme con la primera pregunta directamente, sin que digas a qué te dedicas, etcétera, pero creo relacionado porque si yo te pregunte si tu vida profesional fuera un vino, ¿vale? Imagínate, ¿qué características tendría ese vino? O sea, a nivel Vale. intensidad, equilibrio, ¿qué toques le Segura, darías? seguramente sería una burbuja y blanco. Un poco porque burbuja, porque un poco como soy yo, que soy un poco medio volcán, me gusta abarcar muchas cosas, me siento también creativa, nunca paro, soy un pie inquieto y blanco un poco porque el blanco es lo que un poco más transparente, en el sentido que a la hora de mi personalidad, tanto en la profesionalidad como en la vida, soy así como soy, en todo. Pero seguramente una burbuja que no es de un año para otro, que tiene su cuerpo, porque verdad que tengo una edad, no soy vieja, pero ya soy adulta y he madurado diferentes experiencias, sobre todo cuando empiezo a tener una vida de inmigrante. Mm. Eso te marca mucho, emigrante sola, ¿sabes? Necesito de coger maleta e irme siempre sola y eso te marca. Quiero decir, no han sido necesidad como pueden tener la verdadera persona, ha sido más por curiosidad y para buscar un sitio donde me sentía mejor, vivir por eso a lo largo de mi vida. Entonces, ese vino, te repito, esa burbuja blanca y que tiene su lía, como decir, pues sobre lía también, que ha sido, en el sentido que ha tenido mucha experiencia que tiene su cuerpo. También. Pues qué buena descripción, ¿eh? O sea, se nota de ahí también, o sea, que estás trabajando en el mundo de los vinos como enóloga, entonces, y esto enseguida me lleva a la segunda pregunta, que ya indagamos un poquito igual más en la parte profesional, ¿no? Eh, la bodega donde estás actualmente, si no me equivoco, están apostando mucho por recuperación de viñedos históricos, prácticas regenerativas, etcétera. Y siempre cuando veo este tipo de proyectos me hago la pregunta, Jolines, por una parte está allí la innovación, la modernidad de hoy en día y después está el respeto al legado, la tradición, o sea, ¿hay tensiones? ¿Cómo vives tú eso en tu día a día? No, porque en realidad esa parte de innovación se puede reflejar en la parte de la transformación, pero como somos un proyecto que viene de la tierra, el respeto del territorio dentro de la tierra y sobre todo, como tú has dicho, el recuperar y hablamos de un espacio en concreto que es Lanzarote, entonces un espacio protegido donde no hablamos de una viña solo que da uva, ma una viña che tiene una storia, Uh -huh. un'identità, una memoria, es un paisaje único en el mundo. Y entonces ahí después la parte de innovación de todo la podemos tener en la parte humana que se refleja en la bodega, sobre todo, en el sentido más personal, porque después la parte de agricultura, aquí hay que ser sostenible. Con Sí. respecto a mi situación, Lanzarote, la viña de Lanzarote, resiliencia y sostenibilidad, y sobre todo donde trabajo yo, porque son viña vieja, entonces hablamos de espacio que no se puede acceder de otra manera, no se puede trabajar de otra manera que no sea a mano. Claro, de momento, y que no va a cambiar porque ya se están desarrollando un nuevo plan especial de la Jeria, un poco para ver cosas, para donde poder actuar un poco más, pero que no se puede perder absolutamente. Si se va a cambiar eso, se va a cambiar todo y es imposible para mí. Eso me lleva igual, porque claro, estás hablando de, hay que tener en cuenta mucho el territorio, ¿no? Lo que es bueno para el territorio, o sea, es lo que hay. A veces veis, os no cuesta, pero es difícil encontrar ese equilibrio, porque por una parte siempre veo, vale, lo que es bueno para el territorio, etcétera, pero lo que el mercado exige a día de hoy, o... Ya, es que yo digo siempre, con respecto a mi parte profesional, siempre me he reflejado mucho más. Yo, mi carrera en Italia, que ahora también en la península pienso está haciendo así,
son 5 años de viticultura y enología que van a uno al lado del otro. Pero yo siempre me he reflejado más de la parte del campo que más de la parte de la bodega. Y entonces yo siempre digo que al final, por cuánto podremos trabajar dentro en el campo de manera sostenible, en mi caso, respetar, es que el problema es que el vino no sea un producto sostenible. Por cuánto lo se puede hacer a nivel de marketing, los gastos que tiene hasta dentro de la bodega de agua y todo. Entonces hay que trabajar mucho en términos de sostenibilidad dentro de la transformación. Y claro. después somos una isla. Hay otro problema que salir fuera y ese otro impacto que no es nada sostenible. Yo me acuerdo que hemos tenido un trato y tenemos una distribuidora en Dinamarca que son gente que la sostenibilidad la tienen no como moda, como está pasando un poco en los países latinos, más sino que Mm, la tienen dentro como sí, educación. Y él se machacaba la cabeza cómo encontrar la manera de poder llevar ese vino de forma sostenible, buscando velero. Y yo me acuerdo que hace vi o algo en Lady y le pasé sobre la marcha. Digo, mira, ¿te he visto eso? No sé cómo funciona. Entonces tú, digo, nosotros, sí, claro. Y me acuerdo que había buscado algo, pero claro, no es fácil porque el mundo, no sé, no, el mundo, el capitalismo no va por sostenibilidad, ¿sabe? Ahora todo quiere ser sostenible, pero en muchos modos, sobre todo en los países latinos, ¿sabe? Es mm, que el problema es que el mercado no quiere sacrificarse. Y ser sostenible significa sacrificarse por alguien, en este caso por el planeta, y eso tiene que claro. tener un cambio de estilo de vida y todo. Y si no empezar con una educación primaria, eso es muy Mm, súper difícil. Por eso en ese sentido, vale, ahora me alargo un poco, yo tengo un proyecto que hace poco lo presenté a nivel del aula de la naturaleza del Cabildo de Lanzarote, de trabajar con niños, y niños de primaria, sobre trabajarlo dentro de la feria, enseñarle un poco a través del dibujo, fotografía, un poco la ciencia, enseñarle cómo se hizo la feria, todo esto, diferentes talleres, porque pienso que si no empezamos de eso, no podemos tener mm, una educación, una conciencia, también porque aquí los niños son una mezcla de gente de aquí, que son siempre menos gente de fuera, que no conocen el territorio. Y otra cosa, el problema que tenemos es que no hay relevo generacional por mantener en este caso el hecho de donde se refleja mi personalidad. mm, Y ese relevo generacional, yo digo siempre, es trabajo, se están saliendo subvenciones para mantener la feria y todo, vale, eso es atractivo. Si no hay una parte de emoción dentro, las subvenciones no llegan a ese trabajo tan duro igualmente, ¿sabes? Y entonces yo pienso que en todos los casos hay que trabajar desde pequeño y sobre todo porque esa edad, porque la edad que todavía no tienen un, ¿cómo decir? Una influencia de móvil, de ese mm, estímulos que tienen y que todavía en ese momento los padres se sienten padrones de poder controlar a los niños, porque ya con la adolescencia, con lo mundo que vamos, los padres están perdidos, los pobres, no aguantan a estar detrás, todo. O sea, yo no soy padre, madre, pero veo, soy a la edad que lo podría hacer y veo amigos y todo, y es difícil. Hoy en día, por cómo va el mundo, es difícil. Entonces yo, hasta esta edad de la primaria, lo veo que todavía están detrás, intentan que comen bien, que salgan más, que no sí. sean muchos, no están detrás de la pantalla, y un poco eso. Sí, yo tengo un hijo de 11 años y está empezando a entrar por ahí, ¿sabes? Y, hombre, es otro debate completamente, pero es cierto Sí, no, vale. que estás ahí como en la lucha de toda la clase tiene móvil menos el mío. Entonces, son cosas, bueno, yo creo que algún niño más, pero entiendo perfectamente la lección a esa edad. Y has hablado del proyecto que tienes ahora, esto porque
si no me equivoco, estás haciendo una investigación de doctorado, ¿no? O sea, Ah, ¿está vale, sí, yo relacionado? al lado de eso, hace ya, soy ya matriculada al segundo año con la carrera de agroturismo y turismo de la Universidad de La Laguna, que es Ujú. patrocinada por ICA, y presenté la idea de investigar sobre la sostenibilidad de la feria, que en ese momento, vale, el plan de investigación estoy a tiempo parcial, entonces tengo un tiempo muy largo y para escribir y ya presenté alguna comunicación un poco con respecto al turismo y entonces la investigación un poco ve cómo la agricultura aquí en ese espacio tiene un sentido de sostenible a nivel económico, claro, ambiental, pero sobre todo social. Hasta queremos un poco medir este capital social. Wow, Al final sería un poco el objetivo. qué interesante, ¿eh? O sea, de verdad. De Y, eso todo, tenemos. y alrededor de eso, igual estoy también ahora en un asesoramiento con esa startup la de comercio, porque cuando tú me hablabas de tecnología, otra cosa, aquí con lo que es el tema del turismo y es un poco y también conocer ese espacio y me gustaría hacer una startup donde se puedo hablar de este paisaje a través de realidad virtuales, experiencia inmersiva, un poco para el bajo impacto. Claro, me estoy dando cuenta que cuando hablo con la gente que ya quiere que hace turismo sostenible no quiere saber estas cosas porque dice no, nosotros queremos que la gente tenga contacto directamente con el patrimonio, con la situación y todo, pero yo pienso que esto podría entonces abarcar a nivel más grande un poco la promoción, el marketing, porque a veces cuando se habla un poco del producto final nos sale difícil entender los precios de esto si Mm, no ve lo que detrás hay y no todo tiene la posibilidad de venir aquí, ¿sabes? Y sí, sí. un poco concienciar. Vale, son todas pequeñas cosas. Mi vida se alrededor de mucho esto, pero con el mismo hilo conductor. A ver, hablando de hilo conductor, porque antes estabas hablando de que el vino bueno, el vino es social por naturaleza, o sea, y estabas hablando de lo Sí. social, del aspecto social, etcétera. Pues me lleva a la siguiente pregunta. Como social por naturaleza, ¿qué tipo de conversaciones a ti te gustaría promoverlos con quienes beben el vino de la bodega donde estás o vinos que conoces? O sea, ¿qué tipo de Ok. conversaciones te gustaría Ahora abarcar? me toca. Es otro, hay otra, como decir, otra lucha que tengo. A nivel mundial se está demostrando que se está tomando menos vino, sobre todo la nueva generación. Wow, eso no lo Porque sabía. nos parece, claro, nosotros lo miramos porque es difícil, dejamos la parte un poco económica, pero el consumo de vino está un poco más bajando, porque y yo siempre, y la nueva generación bebe siempre menos vino. ¿Por qué? Porque un poco el vino, como has dicho tú, es un producto social, pero también un producto agrícola y siempre se ha alejado más la gente del campo. Entonces, Ya. se ha alejado un poco esto de la parte de la cultura del vino. Y sobre todo yo lucho a veces en Lanzarote, lo digo, porque a veces dice, no, porque es caro. Digo, no el tema, no el dinero, porque la nueva generación se gasta sin problema 10, Mm, 15 euros por un cubata hecho con una ginebra, no sé, de todo. Y entonces no es eso, el problema es la comunicación. No es una crítica, porque después hablamos de alcohol, y aquí hay siempre el concepto de beber con moderación y todo, ya. pero es que trabajar en la comunicación, se ha pasado el momento que ahora todos hacen un curso, todos entienden, saben las palabras, y eso todavía ha alejado un poco más del tema que has dicho tú. El vino es un producto social. Yo he visto el vino, conozco el vino porque mi abuelo tenía la viña, hacía su vino, es que lo seguimos haciendo mi hermano, quiero decir, ya no tiene la viña porque no la sabe cuidar y tiene solo la compra la uva y sigue siendo porque tú si viene alguien en casa tiene que tener esa botella de vino, quiero decirte. Entonces, y eso, pero ya se ha perdido muchísimo. Entonces yo siempre lucho aquí con la gente porque ahora el vino de Lanza en concreto
está un poco en auge, tiene todo ese punto, ese premio, esa medalla, pero digo, es que la gente, tú ves una verbena y no ves un joven con una copa de vino, donde aquí el vino tiene que ser, ah, y hasta en los clubs son muy pocos, a veces no teleclub porque se o Guachinche un poco de Lanzarote para de Tenerife, que los centros culturales es muy difícil encontrar vino de aquí. Mm. A veces dicen sí el precio. El precio para mí es una excusa, porque al final te toma menos y te lo toma bueno y apuesta por por Pero tu, es claro, cierto, yo digo a veces hay que cambiar un poco la comunicación para que sea mm, más social ese producto. tienes Y eso no razón. significa no darle la importancia, al revés, acercarlo a todos, porque a veces pues, es como cuando tú te vas a un sitio y dices, no, vale, bien, yo no digo que no entiendo nada, no, no, que estás dando un producto, no tienes que entender nada, lo estás haciendo, es libre de decir lo que quieras, ¿sabes? Tiene que estar, yo lucho porque también la bodega tengo la visita no turística y yo hasta me preocupo de ver qué perfil me viene. Son visitas muy pequeñas, a veces lo mínimo son 2 personas, máximo 8, más nunca llego a 8. Y ya no unto profesionales con amatoriales porque sé que la gente se frustra y no disfruta de ese momento, que como dices tú, Mm, sí es vender un producto, vender el paisaje, proyecto, pero al final quiere dar una experiencia social, ¿sabes? Y todo. sí, sí, absolutamente. Bueno, y abordando con eso, tú formas parte, como al principio habíamos dicho, eres una slower del Slow Business Club. Como te pregunté a ti al inicio, si tu vida profesional lo tendrías que describir como un vino, pues ahora te voy a hacer la misma pregunta. Si el club tuviera una copa de vino dedicada, ¿qué vino sería y por qué? En el sentido de como vi una copa de vino dentro, ¿Qué ah, tipo de lo que te nace? O sea, tú has sido capaz perfectamente de decir, mira, yo sería un vino blanco, burbujas, tal. Entonces, un poco eso. ¿Qué vale, consideras que podría seguiría ser el siendo, club? dentro del club seguiría siendo igualmente un vino blanco, por el tema de la transparencia, ¿sabes? Eh, y también un poco, seguiría siendo la misma copa en realidad, porque quiero, mm, me siento de botella que hace esa copa y puede ser esta copa que aporta algo al club en ese sentido. Claro, a veces al principio puede parecer menos porque me cuesta un poco entender. Soy una persona que me gusta ver en el grupo dónde estoy, quién tengo, porque pienso que la empatía es muy importante. No me gusta sobrepasar la gente, más sino que, ¿sabe? Escuchar, ¿sabe? En ese caso a veces un poco de tiempo, pero también intentar a no ser yo más que somos nosotros, ¿sabes? Entonces, Ujú. cómo ver, yo pienso que la empatía es otra cosa que va al mismo lado de la sostenibilidad. Vale. Dos preguntas más, porque me ha parecido una respuesta genial, ¿eh? Y por otra parte, me interesaría saber el club mismo, si tú, el Slow Business Club, deberías de dedicarle un vino, en plan, esto para mí lo identifico, eso sería el vino del club, vamos Ajá. a decir. Entonces, tengo curiosidad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el vino es algo que es un elemento vivo. Tú hasta que no te lo tomas, hasta en la botella sigue siendo vivo, sigue madurando. Entonces, yo puedo decirte ahora, como veo esa botella, y entre 2 meses, entre un año, te diré que sea otro vino, porque se ha madurado, como ha madurado y todo Pues eso. mira, en un año ¿Sabes? te No, vuelvo a hacer la en pregunta. este momento yo lo veo como un vino, eso, ¿sabes? Hasta te diría una variedad muy aromática, que tiene sector floreales, flores, todo eso. Y tiene también, así, porque es un vino casi de la que tiene una acidez muy alta, pues la acidez es lo que mantiene vivo y que te acompaña, que madure bien, o sea, que va cambiando cosas, pero que te da cuerpo a lo largo de los años.
Ay, qué bonita descripción esta, ¿eh? O sea, me ha encantado. Mira, y tú dentro del club, que ya has hablado un poquito como que seguiría siendo ese mismo vino, pero igual un poco tal, ¿no? Ahora indagando más, ¿hay algo o qué exactamente a ti se te ha hecho sentir como vista o comprendida dentro del Slow Business Club? Porque muchos miembros, muchos slowers me llegan a decir, ya no me siento tan sola, me siento eso, me siento comprendida, me siento acompañada, entonces es un poco el qué es exactamente. Es lo que te decía, que la sostenibilidad, es que me lo está confirmando tú, tú ahora con lo demás, es algo al lado del empate. Entonces, esta gente que te escucha, que no escucha para escuchar, que se pone dentro de ti, que comparte, que igualmente yo, y que por ejemplo en esa parte cuando tuvimos con Irache la presentación, que un poco así, después el hecho de ella conectarte con otra gente y después tener esta gente como una referencia, decirle, ¿qué tal? Mira, esto, y ha pasado alguno, ¿sabes? Que te habla en otro momento de otras cosas, y entonces, claro, estar en un punto donde casi va en la misma, tiene los mismos valores, seguramente. Valores, después cada uno, y eso no es fácil, pero hay que tener cuidado, no se en eso. O sea que si no después va a ser una secta. Entonces me gusta también porque, no, no, porque estamos ahí dentro, pero después tenemos mucho mundo fuera donde nos Mm, relacionamos y tenemos esa capacidad de transmitir fuera y pues después de llevarlo dentro, ¿sabes? Entonces lo veo como una suerte de buena vibra, ¿sabes? Porque a veces surgen estas cosas y cuando surgen todos son súper activos así, porque se olvidan del mundo de fuera, porque no se sienten comprendidos a veces y buscan ahí dentro. Mientras veo como todo que lo fuera y después llevamos dentro. Me da esa impresión que tengo que decir. qué guay. Me ha gustado esa descripción. Creo que para nosotros mismos, claro, al final hace 2 años lancé lo que es el Slow Business Club, bueno, ya más mientras, y a veces como tienes una idea cuando lanzas o algo, pero escuchar esa manera de describirlo, etcétera, es un poco una confirmación de, jolines, eso es lo que hemos querido construir, ¿no? Entonces, está muy Es un poco como lo que dicen, vale, como estoy asesorando con startups y todo eso, mentores que hacen cosas, tú estás hablando un poco las cosas y ahora te estás dando cuenta, yo pienso, hasta con la vista, dice la gente lo que quería, lo que quiero, y entonces voy en el buen camino, o si no que tengo que arreglar esto no sí. está bien, y un poco la validación de esto. Como un buen vino, lo que acabas de decir, o sea, el club también va madurando, va cambiando, Claro, exactamente, tenías por toda eso la te he razón, dicho, porque vamos, para me espero de año después un vino diferente, ¿sabes? Porque eso significa que vamos dando ahora es un vino bueno para mí, ¿sabes? Y y la parte aromática, porque somos muchas y todas aportamos algo, ¿sabes? No es una persona sola. Y no. entonces hay como ese sensor cuando te dicen, no, parece fruta tropical, fruta esto, y todo este mix, a la nariz tiene algo, después la boca es otro, porque claro, está tan joven que todavía tiene que, pero que tiene esa capacidad de embellecer, ¿sabes? De Mm, mejorar y después a tener su perfil bien encajado. sí, bien marcado, bien marcado. O sea, yo, a ver, y para ir cerrando, porque lo que habíamos dicho, ¿no? Íbamos a hacer unas 30 minutos más o menos. Em, si pudieras invitar a cualquier persona, sea persona viva, persona fallecida, lo que sea, cualquier persona a una conversación slow, con los términos que usamos tanto dentro del Slow Business Club, ¿quién sería y qué tema abordarías con esta persona? ¿Te refieres?
en general. Puedes elegir lo que te nace ahora mismo, no pienses demasiado. Es como si yo pudiera tener una conversación slow, en plan con tranquilidad, con valores detrás, auténtica, profunda, con una persona, a mí, ¿con quién me gustaría tener esa conversación y qué tema te gustaría abordar? Puedes elegir, ¿eh? Sí, que ya no está Espera, y porque porque se te escucha de repente, se cortó un momento. A ver. me escucha, me escucha, Ay, no me lo puedo creer. no, mira, estoy un poco hablando, no digo, dime si se va un poco mejorando. Sí, creo que sí. Mejor. Ok, me escucha. Vale, pues sí, ya un No, poco emocional, pero Ana, espera. sí. Es que se cortaba a veces ya durante la entrevista. Voy a tener que editar esa parte, pero no te preocupes. Pero todavía podría, pero ahora se cortó tanto que ni escuchaba la respuesta. Entonces, a ver, intenta otra vez. Ahora me escucha. Sigue, un momento. Vale. Bueno, me gustaría que fuera aquí, si tenía que evitar que podría, ya está esta persona, que sería mi abuela, porque es persona que es una gran referencia a mí diariamente, sobre todo en el tema de la vida sostenible y todo. Y un poco, pero al mismo tiempo es una mujer abierta. Cuando era pequeña y le gustaba cosas que quería hacer, nunca se extrañaba mucho. O si se extrañaba dentro de ella, no lo iba a ver, como si aceptaba todo esa novedad. Y entonces hoy en día me gustaría, ¿sabes?, contarle a ella sobre el tema propio de la visión de la vida, de lo que hemos perdido, de lo que hemos recuperado, de esos valores, de todo, y que existe gente que al final la enseñanza que han notado no se ha ido perdida, porque de ahí estamos con la sostenibilidad es un poco un paso para porque ya estamos inventando ahora sí, Mm, solo alejar un pues qué poco guay. eso. Qué bonita, ¿eh? Lo de, o sea, puedes elegir y vas en plan, mi abuela, me ha encantado. O sea, muy bonito esto. Pues Ana, no sé si quieres añadir algo más. Me ha encantado esa pequeña entrevista, o sea, y saber un poco más. Lo dicho, lo que vamos a hacer es poner los perfiles que tú quieras, que si LinkedIn, o sea, que si hay gente que quiere conectar contigo y No, saber más. yo estoy en todo lado y comparto en todo lado, no soy abierta. Es que es una manera también de conectar. A veces ve algo y encuentra otras personas y es que somos un mundo que es la tecnología, lo bueno que tenemos de las redes, que ahora todo la ve como el diablo, el problema es que no la sabemos utilizar, porque también en eso tendríamos que ser sostenibles, Sí, también con las redes sociales, digo yo. Pero para mí es un mundo que me encanta y me ha permitido, y yo si estoy aquí es por las redes sociales, claro, porque mira, como estoy a través de otra persona que me conozco en Lanzarote, pero si no veía su parte, que compartía cosas, no llegaba a eso. Entonces, y pienso que la utilizo de una manera muy bien, ¿sabes? Porque la utilizo para cierto. conectarme y es todo esto. Y nada, agradecida de ese pequeño espacio, de haber ido a aportar y decir, "Vea, que a veces hace falta también sacar las cosas, ¿no? Y lo demás te ayuda mucho más también a sacar fuera todo". Pues muchísimas gracias otra vez, lo dicho, me ha encantado. Y seguimos trabajando en conjunta dentro de nuestra maravillosa comunidad.